Buenas tardes, nos encontramos con la señora Nancy Esperanza Roa, que desempeña un papel como líder comunitaria y aceptó todos los términos para realizar esta entrevista. Le informo de lo que se tratará la entrevista. Esta entrevista se realizará con el fin de conocer su opinión, sus percepciones o conocimiento sobre la cultura política, sus diferencias y las relaciones que existen entre su entorno. Daremos a conocer su opinión sobre el tema tratado en las siguientes preguntas. Primera, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, muchas gracias. Para responder a sus preguntas sería, Estado es el territorio y su organización. Nación son las personas que vivimos en el territorio que está políticamente organizado y que ejerce una soberanía. Y gobierno es el quien dirige ese país o nación. Segunda, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La participación política es un medio mediante el cual se ejerce la democracia. Por lo general, casi siempre, pues, hay que mirar que en cualquiera de las acciones que vaya a tomar, por ejemplo, una administración, exista esa participación política para que todo el mundo quede conforme al punto de que se trata y que la comunidad puede estar involucrada para poder participar en una forma consciente y que se llegue a un feliz término de lo que se pretende. La democracia es el sistema político y medio de participación. Entonces, como vivimos en un país de democracia, es donde todos los ciudadanos, todos los colombianos podemos tener derecho a participar. Tercero, ¿cómo defines política? ¿Cuál es la diferencia entre política y lo político? Pues la política son las acciones que se ejercen en beneficio de una comunidad y lo político son los intermediarios que ejercen las acciones de la política. Por ejemplo, puede serlo el presidente de la República, el gobernador del departamento, los asambleístas o diputados en una asamblea, los concejales, los ediles, presidentes de juntas de acción comunal, o sea, esas personas que ejercen esas acciones de la política. Cuarto, ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política tiene muchos elementos, entre algunos son normas, creencias, ideales, costumbres, valores y actitudes. Quinto, ¿qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Los elementos sería participar activamente en la vida política, social y económica de un país. Son muchos los deberes y los derechos que tenemos los ciudadanos y eso reza en la Constitución Política de Colombia. Entre algunos deberes sería ejercer el derecho al voto, a participar en la vida política y cívica, cumplir con las leyes y la Constitución y ejercer con responsabilidad sus derechos y respetar los derechos ajenos, proteger los recursos culturales y naturales. Por ejemplo, si nosotros en los derechos tenemos derecho a un ambiente sano, también tenemos que el deber de proteger el medio ambiente, por ejemplo, preservando las fuentes hídricas, no arrojando basuras a la calle, no talar los árboles. O sea, tenemos que vivir en un ambiente sano y tenemos el deber de proteger ese ambiente. Entre los derechos que tenemos, entre algunos, tener un nombre y una nacionalidad, tener derecho a la educación, a la salud, como decía, al medio ambiente sano, el derecho a presentar peticiones ante las autoridades y que esas peticiones pues se nos respondan en el término legal, a la libre expresión y a la libertad de culto. Entonces, pues, si nosotros tenemos deberes, pues debemos de también, y tenemos los derechos, pues cumplamos con los deberes, o sea, ser unos buenos ciudadanos para poder vivir en un país que sea de mucho progreso y desarrollo y que podamos todos los departamentos que conforman nuestro país
vivir en sana armonía. Gracias. Señora Nancy Esperanza, gracias por permitirme este espacio para dar a conocer su opinión y conocimiento sobre el tema de cultura política. Muchísimas gracias a usted porque con esto pues uno también repasa sus conocimientos y pues a veces como que no encaja bien en todas las definiciones que uno tiene, aunque uno puede estar en este ámbito de labor y de acciones sociales, pero que muchas veces uno para dar una respuesta como que uno lo piensa mucho, pero pues yo le agradezco también esta entrevista porque es muy importante también para uno. Bueno, señora, muchas gracias.